Hola a todos. En este vídeo lo que vamos a ver son los distintos tipos de rentas que existen, viendo sus características principales. De momento no vamos a empezar a hacer cálculos matemáticos. Simplemente vamos a ver 6 formas diferentes de clasificar los distintos tipos de renta. Vamos a ello. Como he dicho en la introducción, vamos a ver 6 formas diferentes de clasificarla. La primera es aquella que clasifica las rentas en función de la cuantía o naturaleza de sus términos, ¿vale? De forma que las rentas pueden ser constantes o pueden ser variables. ¿Qué significa que sean constantes? Pues una renta es constante cuando sus capitales son siempre los mismos. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar, me hacen un contrato de 3 meses y en cada uno de esos 3 meses voy a cobrar 2.000 euros, ¿vale? Y el sueldo es fijo, siempre coincide. ¿Cuándo sería variable? Pues cuando a mí me hacen un contrato, sigo con el mismo ejemplo, de 3 meses, pero en vez de tener un sueldo fijo, tengo un sueldo que depende de las comisiones que yo cobre. Entonces podría darse el caso que el primer mes cobrara 1.800, que el segundo mes cobrara 2.100 y que el tercer mes cobrara 2.000, ¿vale? Una renta es constante cuando todos sus términos son iguales. Una renta es variable cuando sus términos son diferentes periodo a periodo. Pueden seguir una regla que te permita determinar cuál va a ser el siguiente capital. Por ejemplo, podría darse el caso de que yo mes a mes mi sueldo vaya subiendo 1.000 euros. Podría darse el caso entonces de que el primer sueldo fuera 1.800, el segundo 1.810 y el tercero 1.820. O puede ser que no siga ninguna regla, ¿vale? Como el primer caso que hemos visto, 1.800, 2.100 y 2.000. Vale, esto sería la primera manera de clasificar las rentas. La segunda que vamos a ver es en función de la duración. Una renta puede ser temporal, pero también puede ser perpetua. ¿Qué quiere decir que es temporal? Pues que acaba, ¿vale? Sabemos cuándo es su fecha de inicio y también sabemos cuál es su fecha de finalización. Por ejemplo, podría darse el caso de que yo alquilara una vivienda durante 12 meses, ¿vale? Aquí alquilo la vivienda, pasa un mes, 2 meses, ¿vale? 11 meses y 12 meses. Y que yo al principio de cada periodo tenga que pagar 1.000 euros, ¿vale? Al principio de cada periodo pago esos 1.000 euros. Pero llega el momento final y la renta acaba, es decir, yo tengo que salir de esa vivienda. ¿Qué es una renta perpetua? Una renta perpetua es aquella que tiene infinitos términos y que nunca acaba, ¿vale? La renta, a ver, que nunca acabe no significa que va a llegar un momento en el futuro en el que dejes de percibir esa renta por algún momento determinado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tú no sabes cuándo va a acabar. Por ejemplo, no sé si os sonará el sueldo en Nescafé, ¿no? Nescafé sortea un sueldo vitalicio de 2.000 euros al final de cada mes. Pues bien, evidentemente eso va a tener una finalización, que es cuando la persona a la que le toca ese sueldo vitalicio fallece, pero no se sabe cuándo va a ocurrir eso. Entonces, una renta es perpetua cuando se considera que el número de términos es infinito, puede ser porque realmente vaya a ser infinito, que es algo improbable, o porque simplemente sepas que va a durar muchísimo tiempo y no puedes determinar exactamente cuándo va a finalizar, ¿vale? Y por lo tanto se le presupone una duración ilimitada. En el caso del sueldo en el café, que hemos visto, ¿no? Pues, por ejemplo, yo podría ser que empezara a cobrarlo dentro de un mes, ¿vale? 2.000 euros, dentro de 2 meses, otros 2.000 euros, dentro de 3 meses, otros 2.000 euros, y que eso realmente yo no sé cuándo va a acabar, ¿vale? Eso va a ir hacia adelante en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Pues vamos a considerar que hasta el infinito, hasta que fallezca la persona que tiene que cobrar ese sueldo. Vale, vamos a la tercera manera de clasificar las rentas. Y en este caso lo que vamos a hacer es clasificarla según el momento del vencimiento del término dentro de cada periodo, ¿vale? Las rentas pueden ser pospagables o pueden ser prepagables, ¿vale? Una renta pospagable es aquella que se cobra o se paga al finalizar cada periodo. Yo hoy empiezo a trabajar y dentro de un mes me pagarán mi sueldo. Imaginaros que me pagan un sueldo de 2.000 euros. Pasa otro mes y cuando acaba ese mes me pagan mi sueldo de 2.000 euros. Y así, ¿vale? Imaginaros que me hacen un contrato de
12 meses. Cuando yo empieza el 1 de diciembre, ¿vale? Ahí se empieza a devengar mi sueldo, pero hasta que no finaliza diciembre, no lo cobraré. A finales de noviembre yo cobraré el sueldo de noviembre, ¿vale? Entonces, un ejemplo de una renta postpagable podría ser el sueldo. Un ejemplo de una renta prepagable, pues podría ser el pago de un alquiler. Yo hoy, ¿vale? Imaginaros que estamos en enero, alquilo una vivienda. Y la primera cuota de alquiler la pago hoy, ¿vale? Imaginaros que el alquiler son 1.000 euros, ¿vale? Eso me da derecho a estar durante el primer mes, ¿vale? Que podría ser, por ejemplo, el mes de enero. Cuando finaliza el mes de enero y empieza el mes de febrero, vuelvo a pagar otros 1.000 euros. Y con eso yo podría estar durante el mes de febrero en la casa, ¿vale? Empieza el mes de marzo y pago otros 1.000 euros, ¿vale? Y yo puedo estar durante ese mes, ¿vale? Esto sería, ¿vale? Puedo ir poniendo así con meses o poniendo 0, 1, 2. Vale, pues imaginaros que yo tenía la casa alquilada durante un año. Acaba el mes de noviembre, por lo tanto empieza el de diciembre y aquí pago el alquiler de su último periodo, de forma que en el momento final, ¿vale? En el momento a finales de diciembre, el 31 de diciembre, cuando yo tenga que abandonar la casa, ahí no pagaré nada, ¿vale? En las rentas postpagables, si os fijáis, en el último periodo hay un capital y en el momento cero no hay nada. En las rentas prepagables, en el primer periodo hay un capital y en el último momento del tiempo, ¿vale? Cuando finaliza la renta, no hay nada. ¿Por qué? Porque ese capital se ha pagado o se ha cobrado al inicio de dicho periodo. Rentas postpagables, el capital que debería estar aquí en el momento cero, se cobra o se paga al finalizar dicho periodo, ¿vale? Esto es una característica muy importante, lo de prepagable y postpagable. Ya vamos a ver más adelante, a continuación, este tema, que es una característica que tenemos que tener muy en cuenta. Vale, la cuarta forma de valorar las rentas, perdón, más que de valorar, de clasificar las rentas, es la que atiende al momento de su valoración, ¿vale? Una renta puede ser inmediata, puede ser diferida o puede ser anticipada, ¿vale? Una renta inmediata es una renta que se valora en un punto situado entre el comienzo de su primer término y el final de su último término, ¿vale? Por ejemplo, todavía no hemos visto lo que son los conceptos de valor actual y valor final, que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Pero yo, si voy a cobrar un sueldo de 2.000 euros, ¿vale? Durante 12 meses, lo que podría hacer es calcular cuál es el valor financiero de dicho sueldo, por ejemplo, en el momento cero, ¿vale? Esto es bueno, lo que vamos a calcular en la renta son valores actuales, valores finales o importes de capitales. También podría calcular el valor final y entonces calcularía el valor en el momento 12. ¿Vale? ¿Qué significa que la renta es inmediata? Que cuando tú realizas la valoración del valor actual o del valor final, ¿vale? Lo realizas en el periodo de tiempo que está durando esa renta, o bien en el inicio o bien en el final. Y podéis decir, ya, pero aquí no hay nada, no hay ningún término de la renta, pero este término de la renta empieza a generarse ahí. Mi sueldo empieza a generarse desde el primer día que yo estoy trabajando, ¿vale? Entonces se considera que ese importe de 2.000 euros corresponde a todo este primer periodo y como es una renta postpagable, se paga al finalizar el mismo. ¿Qué es una renta diferida? Una renta diferida es una renta que va a comenzar a percibirse en el futuro, ¿vale? Y podéis decir, ya, pero aquí también está percibiéndose en el futuro, dentro de un mes, ¿vale? Vamos a ver la diferencia. Yo, por ejemplo, puede ser que dentro de 6 meses vaya a comenzar a trabajar y que mi primer sueldo lo cobre cuando haya transcurrido ese mes y el segundo sueldo cuando hayan transcurrido 2 meses desde que empecé a trabajar y el tercer sueldo cuando hayan transcurrido 3 meses. Es decir, yo estoy aquí hoy, ¿vale? Pero hasta dentro de 6 meses no empiezo a trabajar. Y hasta dentro del mes siguiente de yo haber empezado a trabajar, no empiezo a cobrar mi primer sueldo. Pues bien, yo también puede ser que me interese saber cuál es el valor actual de todo eso que voy a cobrar en el futuro. Entonces tendría que calcularlo aquí, que sería el inicio de la renta, y de ahí
llevarlo al momento actual. Eso sería una renta diferida, que es una renta que va a empezar a percibirse en el futuro. ¿Qué es una renta anticipada? Una renta anticipada es una renta que se percibió en el pasado. ¿Vale? Puede ser que yo estuviera trabajando durante 3 periodos, ¿vale? Que haya cobrado el sueldo de esos 2.000 euros durante los 3 periodos y que, por ejemplo, 9 meses después, ¿vale? En el momento 12, yo quiera valorar la renta que cobré en su momento. ¿Vale? La renta la percibí en el pasado, entonces lo que tendría que hacer sería calcular el valor aquí, en el momento 3, y de ahí echarlo hacia adelante. ¿Vale? Veis que hay un periodo en el que no se está cobrando ningún capital. La renta, los capitales se cobraron en el pasado. Vale, vamos a la quinta manera de clasificar las rentas. Vale, esta manera es en función de la amplitud del periodo. Vale, las rentas pueden ser enteras o pueden ser fraccionadas. Muy sencillo, ¿vale? Enteras es cuando todo es anual. ¿Vale? Cuando tanto el tipo de interés como el periodo de maduración está expresado en años, es decir, entre capital y capital hay un año de diferencia. Sin embargo, en las rentas fraccionadas, lo que ocurre es que el periodo de maduración no es anual. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puede ser un periodo de maduración mensual, es decir, que entre capital y capital transcurra un mes, puede ser trimestral, es decir, que entre capital y capital transcurra un trimestre, puede ser semestral, puede ser diaria, puede ser bianual, puede ser semanal, ¿vale? Entonces, ¿qué tendremos que tener mucho cuidado? ¿Con qué tendremos que tener cuidado, mejor dicho? Con el tipo de interés. Tendremos que fijarnos que el tipo de interés esté expresado en la misma unidad temporal que estamos utilizando. Vale, y para acabar, esta forma de clasificar las rentas es la que las clasifica según la naturaleza de los capitales. ¿Vale? La sexta forma es la que lo clasifica. Clasifica las rentas en ciertas o en aleatorias. Una renta cierta es aquella en la que se conoce la cuantía de los capitales y los vencimientos de los mismos. ¿Sabes cuándo va a vencer cada capital y qué importe tiene? Luego puede ocurrir que los capitales sean iguales o no. Eso es diferente. Entonces, si son iguales sería una renta cierta constante y si son variables sería una renta cierta variable. ¿Vale? Y luego están las rentas aleatorias. Son aquellas en las que tú no sabes cuáles van a ser los importes de los capitales que vas a recibir o vas a pagar y que tampoco vas a saber los vencimientos de los mismos con seguridad. Ese tipo de renta no la vamos a estudiar nosotros, ¿vale? Nosotros vamos a ver siempre rentas ciertas. Entonces, ahora aquí a continuación hay una serie de... Bueno, hay un ejemplo en el que nos dice que clasifiquemos una serie de rentas. Vale. El primer ejemplo, el apartado A, dice: al final de mes cobro 1.200 euros durante un año. La duración de la renta es un año, pero el periodo de maduración es mensual. Por lo tanto, en la duración, ¿vale? Voy a poner ahí un 12. Hago esto más grande para que se vea mejor. ¿Vale? Si os fijáis, veis que pongo un 12 de 12 meses, no pongo un 1 de un año. Importante, al final de cada mes, es decir, yo empiezo aquí a trabajar, pero hasta que no transcurre el primer mes, yo no cobro. Cuando empieza el segundo mes, ¿vale? Yo sigo trabajando, pero hasta que no acaba ese mes, no vuelvo a cobrar. ¿Vale? ¿Veis? Eso sería el sueldo del segundo mes. Y así sucesivamente, ¿veis? Esta sería la manera de representar esta renta. Vale, ¿cómo la podemos clasificar? Pues esta renta es constante. ¿Por qué? Porque, como podéis comprobar, todos los meses los capitales son iguales. Todos los meses cobro 1.200 euros. Es temporal. ¿Por qué? Porque tiene una duración determinada. Dentro de 12 meses finaliza. ¿Vale? No te dice que no sabe cuándo va a terminar. Finaliza dentro de 12 meses. Es decir, tiene una duración determinada. Es pospagable porque el sueldo se cobra a final de mes. Es decir, tiene que transcurrir un mes para poder cobrar. Es decir, a mes vencido. Y también es inmediata porque yo empiezo a percibirla hoy y acaba aquí, justo dentro de 12 meses. No estoy diciendo que fue una renta que percibí en el pasado, que entonces sería anticipada, o que voy a empezar a percibir en el futuro, que entonces sería diferida. ¿Vale? Entonces, esta renta
Utilizando los 4 primeros criterios sería constante, temporal, pospagable e inmediata. La segunda dice, tengo que pagar al principio de cada mes el alquiler del piso donde vivo, que asciende a 600 euros mensuales. El contrato tiene una duración de 9 meses. Vale, pues esta renta sería constante, porque siempre pago 600 euros, temporal, porque tiene una duración determinada de 9 meses, prepagable, porque los capitales se pagan al principio de cada mes, y también sería inmediata. ¿Por qué? Porque yo alquilo la vivienda aquí y finaliza aquí. No es una vivienda que voy a alquilar dentro de 2 meses, 6 meses, un año, ¿vale? Ni es una vivienda que alquilé en el pasado, ¿vale? Y el apartado C dice, me han concedido un préstamo y para devolverlo tengo que pagar una cuota anual de 750 euros durante 5 años, ¿vale? Y entre paréntesis pone 5 pagos en total. El primer pago lo realizaré dentro de 3 años. Yo estoy aquí, pero no comienzo a pagar este préstamo hasta ese momento del tiempo, ¿veis? Empiezo a pagarlo en el futuro. Vale, si clasifico esta renta sería constante, porque siempre estoy pagando 750 euros. Es temporal, porque finaliza. Yo sé que esto dentro de 7 años habrá finalizado. Es pospagable, porque dice que se paga al finalizar cada periodo. Y también es diferida. ¿Por qué? Porque comenzaré a percibirla en el futuro. No a percibirla, perdón. Comenzaré a pagarla en el futuro. El origen de esta renta, esto cuesta un poquito de entender, ¿vale? Ya lo explicaré cuando veamos las rentas diferidas. Está aquí en el momento 2. Porque si es una renta pospagable, este capital de 750 euros hace referencia a este periodo. Es decir, esto sería una renta diferida 2 periodos. Y nada, con esto pues acabaríamos este ejemplo y este vídeo. Espero que os quede clara esta forma de clasificar la renta, porque a partir de ahora va a ser el día a día de este tema. Nosotros vamos a tener que tener muy claras cuáles son las características de este tipo de rentas para poder valorarlas. Así que nada, espero que os haya quedado claro. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.